Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Buenos días. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Gracias, Señor. Amén a estas palabras. Señor, concédeme predicar fielmente las Escrituras, Señor. Yo te lo ruego, Padre, te lo pido. Padre, por favor, y que cada uno de los que estamos hoy sentados acá disponga cada corazón, cada oído, cada vista espiritual, Señor, para que comprendamos la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, el sermón se llama No hay otro. No hay otro. Era de esos sermones que sinceramente, hermano, quería predicar mucho. No hay otro. Amén. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, hermanos, dado otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Todos hemos reconocido, conocido o estudiado, puede que algunos nuevos que han llegado hoy, las 5 solas de la Reforma: sola Escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia y solo a Dios la gloria. Esta es una de ellas, solo Cristo, hermano. Esta es una cita para estudiar la doctrina de solo Cristo. No hay otro, hermanos. No hay otro como Cristo. Esta doctrina nos dice que la salvación se encuentra solo en Cristo. Escúcheme bien. Exclusivamente en Cristo, excluyendo así todo camino para llegar a Dios. Todo otro camino para llegar a Dios. Entonces, por un lado es exclusiva. Escúcheme bien. Exclusiva. Y por el otro lado es excluyente. No son la misma palabra. Es exclusiva en Cristo, solo en Cristo, y excluye el resto que no está en Cristo, hermanos. Se refiere aquí a una salvación espiritual y eterna. La versión siríaca, dice John Hill, dice: no hay redención en ningún otro. En ningún otro. No hay redención en el Papa, no hay redención en Mahoma, no hay redención en María, no hay redención en Buda, no hay redención en Alá. No hay otro nombre, hermanos, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Cristo es el único Salvador y Redentor, prometido y profetizado como tal, que salva y redime a su pueblo de la maldición de la ley, el pecado y Satanás. Solo Cristo, no hay otro, hermanos. Amén. No hay que buscar o esperar la salvación en ningún otro, cualquier criatura, hombre o ángeles, hermanos, ni en sus propias obras. Tampoco hay que buscarla en nuestras propias obras, lo hablo en primera persona, en nuestra propia justicia, en la obediencia a la ley de Moisés, ni por la luz de la naturaleza o la conciencia, hermanos. Mucho menos por la observancia de las tradiciones de los ancianos, como creían los fariseos. Hermanos, porque no hay otro nombre, cosa o persona, por grande que sea en poder, fuerza y santidad, tampoco en el nombre de reyes, príncipes, grandes hombres del mundo, ministros o creyentes. Solo en el nombre de Jesús, escúcheme bien. Y lo voy a explicar más adelante, pero cuando habla del nombre de Jesús se refiere a su persona, sangre, oficio y justicia, hermano. No en el nombre como tal el nombre. Es en la persona de Jesucristo, hermanos. No hay otro nombre bajo el cielo. Por un lado en la tierra, en naciones y reinos, pero tampoco en el cielo mismo. Ni siquiera allá se encuentra otro que salve. Entre todos los ángeles poderosos que hay allí, tronos, dominios, principados y potestades, por supuesto que se exceptúa al Padre y al Espíritu Santo, que son uno con Cristo. Eso se da por hecho, que son uno con Cristo. No hay otro sino Él, sino Cristo dado a los hombres. Dios no entregó a María, Dios no entregó a Buda, Dios no entregó a Mahoma, no entregó a Moisés, no entregó a Abraham. Dios ha dado a los hombres a Cristo gratuitamente. Amén. Como muestra de su incomparable amor al mundo, y entregándose Cristo, por otro lado, voluntariamente para el sacrificio por los pecados de su pueblo, para ser predicado entre los gentiles, entre todos los hombres, como el único Salvador, porque no hay otro, hermanos, en que podamos ser salvos. Amén. Dios determinó en sus propósitos, decretos, consejo y pacto la salvación de su pueblo elegido, y designó a su Hijo para que fuera la salvación de ellos.
determinó que los salvaría por Él y por ningún otro, porque así lo quiso Dios, y de ninguna otra manera. Por tanto, los que se salven solo pueden ser salvados por Cristo, hermanos. Parece muy obvio, hermanos, pero hoy la iglesia no lo tiene claro. Por eso existe el ecumenismo, lo hemos dicho varias veces. Si entendiéramos esta verdad básica del evangelio, hermanos, no existiría el ecumenismo. No estaríamos diciendo que el musulmán, si se muere, puede ser salvo, siendo musulmán, el judío, el católico romano, todos ellos, hermanos. Hasta el ateo, dice el Papa, que puede ser salvo muriendo siendo ateo. Hay esperanza para ellos, claro, se tienen que arrepentir y creer en Cristo. Todos nosotros antes vivíamos como ateos. Unos eran más ateos que otros. Unos éramos más mundanos que otros. Pero llegamos al Señor y es solamente por Cristo. El judío, por ser judío, no se salva. Debe arrepentirse. Porque todo aquel que niega que Jesús es el Cristo es anticristo. Vamos a ver 3 capítulos hoy, hermanos. Primer capítulo, vamos a ver el contexto y es en el sentido de que se prohíbe predicar de Jesús, de ese nombre. Segundo capítulo, en ningún otro nombre hay salvación. Y tercer capítulo, no hay otro. Es similar el segundo al tercero, pero mucho más ampliado. El tercero. Se prohíbe predicar de Cristo. Vamos al capítulo base, al Hechos 4. Vamos a leer del verso 1 al 4. Mentiras, vamos a leer como un poquito más adelante, pero lo vamos a ir desarrollando. En este capítulo los apóstoles estaban predicando con denuedo de Cristo. Pedro y Juan son retenidos por hablar de la resurrección de los muertos por medio de Jesús. Recuerden ese capítulo. Los amenazan para que callen, sin embargo ellos siguen hablando con valor. Vamos a repasarlo. Vamos a ver la primera parte del verso 1 al 4. Pedro y Juan encarcelados porque estaban hablando de la resurrección de los muertos. Dice el verso 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, hermanos, como 5,000. Los apóstoles, dice Matthew Henry, predicaron la resurrección de los muertos por medio de Jesús. Incluye toda la dicha del estado futuro. Ellos predicaron esto a través de Cristo, porque solo por medio de Él se puede obtener la resurrección de los muertos y la vida eterna. Solo por medio de Cristo. Es muy importante la palabra solo, hermanos. Solo. No hay otro. Hermano, ellos tuvieron muchos problemas para predicar eso. Hermano, los cristianos vamos a tener problemas cuando predicamos esta gran verdad. Porque le van a decir a usted cosas como: y es que, ¿qué culpa tiene la tribu indígena? Y es que si mi papá es musulmán, o mi tía, o mi abuelito, y entonces los musulmanes es que nacimos en un país aparentemente que tenga más libertad para predicar la Biblia. Pero vamos a tener problemas, hermano, en la familia, en el trabajo, con amigos, en las redes sociales incluso. Hermano, pero debemos predicar bien el evangelio. Ellos estaban predicando la resurrección de los muertos, hermano. Es una doctrina fundamental en el cristianismo. No se nos puede olvidar siempre hablar de eso, mencionarlo, afirmarlo, porque la resurrección de los muertos, hermano, tiene que ver con la vida eterna, hermano, con la vida eterna. Sigamos, vamos a leer del verso 5 al 14. Ahí vamos a ver que los apóstoles testifican de Cristo con denuedo, a pesar de que los tenían ahí, en cárcel, a pesar de o más bien detenidos. A pesar de la oposición, proclaman la salvación exclusiva en Jesucristo. Verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: mire, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, habían sanado en el nombre de Jesús. ¿De qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mire que aquí nombra a Jesucristo. No siempre es Jesús, hermano. Solo Jesús. Bueno, aquí me está hablando de Jesucristo. Y en otro lado se habla de Cristo. En otro lado me dice Cristo Jesús. En otro lado me habla del Mesías, del Hijo de Dios, de Manuel. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, y aquí ya lo nombra como sinónimo, es la piedra reprobada por los otros edificadores. Le estaba hablando a los judíos porque había sanado a un enfermo y se dirige a ellos diciéndole: mire, ustedes a él lo rechazaron. Él vino y ustedes lo rechazaron, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando de Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, miren, no eran ningunos académicos, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, hermanos. Hermano, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Él quería que todos entendieran que el milagro que él había hecho había sido no por él, sino en el nombre de Jesús. El poder era de Cristo, no de él. Y este Jesús de Nazaret, que lo menciona ahí, es el Mesías al que ellos habían crucificado. Se los dice allí: ustedes lo reprobaron. Es la piedra reprobada por los edificadores. Esto confirmaba el testimonio de su resurrección de entre los muertos y probaba que el Señor Jesucristo era el Mesías, era el ungido de Dios. Estos dirigentes debían ser salvados por ese Jesús al que habían crucificado o perecer por siempre. Le dice: en ningún otro hay salvación. Y el que no se salva se condena. Es así de sencillo. O usted se salva o usted se condena. El nombre de Jesús es dado a los hombres de toda edad y nación, esto lo dice Matthew Henry, porque los creyentes son salvos de la ira venidera solo por él. Solo por él. Sin embargo, estos hombres eran orgullosos y no querían recibir esta verdad clarísima en las Escrituras, que hay un Mesías, y un Mesías, solo un Mesías, y ese Mesías es el Salvador, y se los había dicho desde el antiguo, hermanos, pero estos rechazaban eso. Hermano, tenemos que proclamar esa resurrección exclusiva en Cristo, hermanos. No se nos puede olvidar. Cristo no es un Salvador, Cristo es el Salvador. Cristo no es un Cristo, Cristo es el Cristo, hermanos. Seamos claros al hablar eso. No demos mensajes ecuménicos, hermano. No hablar claramente esto es dar un mensaje ambiguo, hermano, con un sonido de trompeta incierto. Demos un mensaje firme. El mensaje de Cristo, escúcheme bien, es exclusivo y excluyente. Grabes esas dos palabras. Es exclusivo en Cristo y excluyente porque excluye todo otro tipo de creencia que no esté fundamentada en él. Vamos del verso 15 al 22. A Pedro y Juan les ordenan a no hablar. Verso 15 al 22. Les dicen a Pedro y Juan que no hablen, pero ellos no se callan, hermano. Vamos a ver. Verso 15 al 22. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Estaban emproblemados los fariseos con ellos, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Además habían hecho un milagro en el nombre de Jesús, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Era evidente que habían hecho un milagro, no por su poder, sino por el poder de Cristo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amenacémosles, hermano. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo,
respondieron diciéndole: y así debemos tomar nosotros las cosas cada vez que nos quieran callar para hablar el evangelio. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, hermanos, aquí dice Matthew Henry que todo el interés de los gobernantes es que la doctrina de Cristo no se difunda entre el pueblo, aunque no puedan decir que sea falsa o peligrosa o de alguna manera o de alguna mala tendencia, y se avergüenzan de reconocer la razón verdadera que testifica contra su hipocresía, iniquidad y tiranía. Quienes saben valorar con justicia las promesas de Cristo, saben despreciar con justicia las amenazas del mundo. Cuando nos impiden hablar es despreciable, hermano. Hay que despreciar eso. Y eso hicieron ellos. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Los apóstoles miran preocupados las almas que perecen. Mire, porque nos importan las almas. Y saben que no pueden huir de la ruina eterna si no es por Jesucristo. Por tanto, continúan adelante y son fieles al advertir y mostrar el camino correcto, hermanos. Hermanos, aquí dice que ellos respondieron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, ¿usted puede dejar de decir lo que ha visto y oído? Parece que podemos hacerlo todo el tiempo, pero ellos no pueden dejar de decir lo que han visto y oído. Hermano, que eso sea una verdad en nosotros. Amén. Yo sé que, hermano, nos falta mucho, pero como les he dicho, hay unos que les falta más, hermanos. O sea, no podemos conformarnos, a todos nos falta mucho, pero hay unos que hay que estarles diciendo que prediquen. Pero estos hombres no podían dejar de hablar. Había era que decirles que no hablaran. Nos callan fácilmente, nos amedrentan, nos acobardamos, o más bien, hermano, nos salen letreros. Y así debería ser, que nos salgan letreros para anunciar el evangelio. Hermanos, vamos al segundo capítulo. En ningún otro nombre hay salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, el hombre solo puede hallar salvación eterna por medio de Cristo. Lo voy a repetir todo el sermón, pero hermanos, lo tenemos que interiorizar más. Sé que lo sabemos. Solo puede hallar salvación eterna por medio de Cristo. Es exclusiva en Cristo. Pedro proclama la salvación solo en el nombre de Jesús. Eso es lo que está haciendo allá Pedro. Estas palabras son dichas por Pedro. Anuncia esta gran verdad, excluyendo cualquier otro camino de salvación. Mira, hermano, la iglesia de Roma, que dice sentarse en el trono de San Pedro, deberían por lo menos seguir el ejemplo de Pedro, hermanos. Se supone que el Papa se sienta en el trono de Pedro. Bueno, hable como Pedro entonces, por lo menos. Sabemos que si hablaran como Pedro, esa iglesia desaparecería. Por supuesto. Hermanos, no habría papa. No hay otra salvación, hermanos, fuera de Cristo. Y en ningún otro hay salvación. No hay otra salvación fuera de Cristo. Pedro está proclamando salvación delante del pueblo y de los líderes judíos. Acuérdense que los habían detenido. Él está diciendo esas palabras: detenido, hermanos. Detenido. Se dirige a eruditos e influyentes del Sanedrín, esto lo dice Kistemaker, cuyo trabajo consiste en mostrar al pueblo de Israel el camino de la salvación. Se supone que ellos estaban mostrando el camino de la salvación, pero lo estaban mostrando erradamente, por las obras de la ley. Pedro, en cambio, predica que la salvación se puede obtener única y exclusivamente a través del nombre de Jesucristo. La evidencia de la salvación física, porque había hecho un milagro, está a la vista de todos. Ahí habían sanado un paralítico. Pero ellos deben entender algo más grande, hermanos, que el bienestar espiritual incluye el perdón de pecados y una relación restaurada con Dios.
Nadie de ese grupo es capaz de señalar a una persona que pueda conceder salvación, porque cada uno necesita de ella. Pedro les dice eso y ellos quedan callados. Ellos no podían decirle, no, espera un momentico que Abraham salva, en Moisés hay salvación. No podían decir eso. Por tanto, deben darse cuenta que pueden llegar a tener paz solo con Dios, con Dios solamente a través de Cristo, hermanos. Estamos hablando de que no hay otra salvación fuera de Cristo. La Biblia nos dice que debemos creer en Jesucristo para salvación. Dice en Hechos 16, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Voy a ir recorriendo citas, no es necesario que las busquen. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermano, la Biblia nos dice que quien confiese y crea, pero de corazón verdaderamente, no en la mente, sino de corazón, en Jesús será salvo. El libro de Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, Alá nos salva, ya se los dije, Buda nos salva, Moisés nos salva, Abraham nos salva, María de los católicos nos salva, ni ninguna otra María tampoco. El Papa nos salva, los santos nos salvan, los ángeles nos salvan, el judaísmo nos salva, el islam nos salva, el catolicismo romano nos salva. Amén. Aún, escúcheme bien, hermano, y lo digo con temor, el cristianismo en sí nos salva. El cristianismo en sí nos salva, aunque todo cristiano está subido en esa barca. Amén. Pero el cristianismo en sí no salva. Solo Cristo salva. Amén. Solo en Él hallamos salvación, porque no hay otra salvación fuera de Cristo, hermanos. Sigue diciendo ahí que no hay otro nombre, hermanos. No hay otro nombre. O sea, habla de la salvación por un lado y aquí habla del nombre. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, Kistemaker dice acá, el nombre Jesús, escúcheme bien, revela la misión de Salvador. Significa, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Él sana a su pueblo físicamente de los efectos del pecado. Pero más que eso, quita el pecado, de tal manera que las personas puedan enfrentar el juicio como si nunca hubieran pecado. O sea, hemos pecado y el hombre está destituido de la gloria de Dios, pero vamos a enfrentar el juicio, los verdaderos cristianos, como si jamás hubiéramos pecado. Amén. Jesús los hace espiritualmente completos al restaurarles a una verdadera relación con Dios. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Nadie, hermanos. O sea, nadie que se acerque, que pretenda acercarse a Dios Padre por un medio diferente, es escuchado y atendido por el Señor. Solo Jesús tiene la capacidad de proveer la remisión de los pecados. Todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10:43. Pedro no exagera cuando dice que debajo del cielo no hay otro nombre que en el nombre de Jesús podamos ser salvos. Que el nombre de Jesús en que podamos ser salvos. En ninguna parte del mundo podría el hombre encontrar otro nombre o persona. Entendamos que estamos hablando de persona, porque Jesús hay muchos hermanos, pero él no, o sea, la persona de Cristo, la persona de Jesús de Nazaret, que vino hace unos 2000 años. Ningún otro podríamos encontrar que ofrezca la salvación que Jesús provee. Otras religiones fallan al ofrecer salvación por medio de las obras y no por la gracia en Cristo. El nombre Jesús ha sido dado a los hombres por el propio Dios para mostrar que la salvación tiene su origen precisamente en Él, hermanos. Hermanos, recordemos algunos conceptos. Jesús, les decía, significa Jehová es salvación. El nombre Jesús, la palabra Jesús, significa Jehová es salvación, o Jehová salva, o Salvador también. Cristo significa, es una traducción del término hebreo Mesías,
que significa ungido. Y Jesucristo es la composición de la palabra Jesús y Cristo. Y termina traduciendo la persona elegida por Dios para salvar a su pueblo. Porque es ungido y porque es salvador. Entonces la persona ungida o elegida por Dios para salvar a su pueblo. En esta persona, es decir, o en este nombre, estamos hablando, entendemos que no es el nombre en sí, hermanos, es la persona que lleva ese nombre. Amén. El ungido de Dios en su Hijo es que el hombre puede ser salvo y solo en él. En su nombre recibimos perdón de pecados, dice el libro de Hechos. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. En su nombre dice la Biblia que oramos al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Cristo. Escúcheme bien. Un judío no es escuchado por Dios de esta manera. Dios es omnisciente y omnipresente, y por supuesto que Él escucha todo, pero no atiende esa oración. Un musulmán no es atendida esa oración. Cuando un católico va en el nombre de María, es despreciable para Dios. En su nombre predicamos el Evangelio. Dice el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En su nombre el hombre se puede reconciliar con Dios. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ante su nombre, que es sobre todo nombre, se doblará toda rodilla. Dice Filipenses, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio, está hablando de Cristo, de su Hijo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Hermanos, Cristo es Dios, ya lo sabemos, y en su nombre hay salvación. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quienes invocan su nombre, dice la Biblia, que son salvos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, hermanos. Hermanos, en ningún otro hay salvación. Acá vemos, hermanos, la exclusividad de la salvación solo en Jesucristo. Y también encontramos la exclusión de cualquier otro camino de salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermano. Creo que a la iglesia hay que volverle a decir las palabras que Pablo les estaba diciendo a los de Corinto. Les di a beber leche y no sabéis discernir. Y toca volverles a decir los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pareciera que tocara con la iglesia volver a hacer eso. Es triste, hermano, que no tengamos claro que solo en Cristo hay salvación. Tan claro en la Biblia. Hermano, eso lo sabe alguien que llega, debería saberlo alguien que llega el primer día a una iglesia, hermanos. Tercer capítulo, y es en el capítulo que más quiero hacer énfasis. No hay otro, hermanos, no hay otro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hermanos, hemos visto que la salvación por medio de Jesús es exclusiva y excluyente. Que no hay otro que haya hecho las cosas que Cristo ha hecho. No hay otro mediador, no hay otro salvador. Solo en el nombre de Jesús somos salvos. Hermanos, no hay otro como Jesucristo. Amén. Hermanos, yo saqué 44 cosas. Escúcheme bien, hermano. 44 cosas,
es probable que haya muchísimas más, y de hecho seguro que hay más. Esta mañana me acordaba como de otras dos, y seguramente usted ahí cuando esté sentado va a decir, uy, hay más. 44 cosas que ningún otro ha hecho, sino solo Jesucristo, hermano. Hay más, hermano, hay muchas más, seguro. Y solamente me basé en el Nuevo Testamento, hermanos. Escúcheme bien, piense que cuando yo estoy leyendo eso, compárelo con cualquiera, a ver si eso lo ha hecho alguien más. Exceptuemos al Padre y al Espíritu Santo, por supuesto, hermanos. Y cogí estas 44 cosas, hermano, traté de hacerlas en orden cronológico, desde la eternidad hasta la segunda venida y el estado eterno y el juicio, hermano. Traté. Hermanos, empecemos. Primera, no hay otro, escúcheme bien, que haya estado con Dios Padre desde el principio, como Dios y Creador. Eso no lo hizo María, eso no lo hizo nadie más, como Creador. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Segunda, no hay otro que siendo Dios se haya hecho hombre. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tercera, no hay otro que haya sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. No hay otro, hermanos. Mateo 1, 18 y 20 dice, estando desposada María, su madre, con Jesús, antes que se juntasen, se halló que había sido concebida por el Espíritu Santo. Que había concebido, por el Espíritu Santo. Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, hermano. Piense si hay otro. Piense si hay otro. No hay otro, hermanos. Cuarto, no hay otro que haya nacido de una virgen, hermano. No hay otro que haya nacido de una virgen. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quinto, no hay otro que haya vivido una vida sin pecado. Muéstreme uno que haya vivido una vida sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, hermanos. Sexto, no hay otro que haya padecido por los pecados de nadie, hermano, para la salvación. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, hermano. Y en cada punto, hermano, podría usted encontrar por lo menos unas 10 citas más, hermano. Séptimo, no hay otro que haya muerto por nuestros pecados. María no murió por nuestros pecados, el Papa no murió, ningún Papa ha muerto por los pecados. Alá, Mahoma, Buda, ninguno ha muerto por los pecados. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Octavo, no hay otro que haya sido propiciación por el pecado, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Noveno, no hay otro que haya expiado el pecado, hermanos. No hay otro, hermanos. Cuando hablo de expiación lo hablo en términos del Nuevo Testamento, de quitar y borrar completamente la culpa, no solo de cubrir, como pasaba con los corderos en el Antiguo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. No hay otro. Décimo, no hay otro Cordero de Dios que quite el pecado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, no un cordero, el Cordero. 11,
No hay otro que haya lavado nuestros pecados con su sangre, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. María creo que no derramó sangre acá, bueno, seguramente sí, pero nada, hermanos, nada, solo la sangre de Cristo, hermanos. 12. No hay otro que haya derramado hasta la última gota de sangre por nuestras culpas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, hermanos, porque se había acabado la sangre y salía y brotaba agua de su cuerpo, hermanos. Ay, hermanos, no hay otro que haya soportado la ira de Dios. Por eso él clamó, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 14, hermanos. No hay otro que haya consumado completa la obra de la redención. Es más, hermano, aquí yo le podría decir a usted, no hay otro que ni siquiera haya puesto esto por la obra de salvación. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, hermanos. 15. No hay otro en el cual Dios redime y justifique los pecados, hermanos. Romanos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Nadie más, hermano, muéstreme uno, que la Biblia nos diga eso, muéstreme algo, hermanos, que diga esto. No hay otro, hermanos. 16. No hay otro fuera del Padre que pueda dar vida eterna, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, hermano, dice el Evangelio de Juan. No hay otro, 17, no hay otro por el cual seamos librados de la condenación eterna. Juan dice, el que cree en Él, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 18, hermanos, no hay otro que Dios haya enviado para salvar al hombre. Esta es la más elemental, es que Dios no envió a nadie más para salvar al hombre. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 19, hermanos, no hay otro Cristo. ¿Quién es el, es decir, no hay otro ungido? ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo, no un Cristo, el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre, hermanos. 20. Perdóneme, hermano, voy a tomar agua. 20, hermanos. No hay otro que haya destruido el imperio de la muerte. Dice el libro de Hebreos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, hermanos. 21. No hay otro que haya triunfado sobre las huestes del mal. Colosenses dice, de Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hermano. No hay otro que los haya despojado a todos, hermano. Yo sé que la Biblia nos menciona al arcángel Miguel y hace guerra y estas cosas, pero no hay otro, hermanos, que los haya despojado a todos completamente con la obra en la cruz, hermano. 22. No hay otro que haya resucitado de los muertos, hermano. Es decir, resucitar de los muertos para dar vida, que haya vencido la muerte. Muchas resucitaciones hubo en la Biblia, hermano, pero volvieron a morir. Cristo no. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermano, no hay otro que haya ascendido al cielo y esté hoy sentado a la derecha del Padre, a la diestra, hermanos, habiendo efectuado la purificación, dice el libro de Hebreos, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Allá no está María al lado, a la derecha del Padre, hermanos. María está en el cielo, sí, pero no a la derecha del Padre. El Hijo sí, hermanos. Amén. 24. No hay otro que interceda por nosotros en el cielo, hermano. No existe. María no intercede. Amén. No es abogada. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. 25, hermanos. No hay otro abogado ante el Padre, hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los católicos, María es auxiliadora, María es abogada. Qué blasfemia, hermanos. 26. No hay otro camino por el cual podemos ir al Padre. Escúcheme bien, usted no se puede acercar de ninguna otra manera si no es a través de Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted puede llevar 40 años orando, levantándose, haciendo los rezos que usted quiera, pero si usted no es cristiano verdadero y para ir en el nombre de Cristo, sus oraciones no han sido atendidas hasta el momento. Hermanos, no hay otro, 27, no hay otro por el cual podamos entrar al lugar santísimo. El libro de Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del cielo, esto es, de su carne. Y cuando me refiero al lugar santísimo, no me refiero al del antiguo pacto, me refiero al de hoy, a ese lugar santísimo que está en el cielo, hermanos. 28. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 29. No hay otro que pueda perdonar pecados, porque Él es Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque después le dicen: ¿por qué habla este así? Los fariseos, blasfemias, dicen: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y si no solo Dios, Él era Dios, hermano. Él es Dios. Y sigue diciendo Cristo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, hermano. Él perdona pecados. Él no simplemente es un medio para que nos perdonen los pecados. Mire que Él mismo perdona pecados, hermano. Y hermanos, 30. No hay otro que pueda darnos la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 31, hermanos. No hay otro apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Escúcheme bien. Hay apóstoles, hubo sumos sacerdotes, pero estamos hablando del apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Esos apóstoles, esos sumos sacerdotes no eran de nuestra profesión. La profesión es en el Hijo de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. No hay otra cabeza de la iglesia. No puede, dice la Confesión Bautista, no puede el Papa de Roma ser cabeza de la iglesia, hermanos. Amén. Solo Jesucristo, no hay otra cabeza de la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice en Efesios: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza. No el Papa de Roma, ningún otro, hermanos. Escúcheme bien, vamos en el 33. No hay otro que haya prometido volver a la tierra por segunda vez para entregarnos el reino, hermanos. Y si me fuere y os preparare lugar, dice el Evangelio de Juan, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. 34.
No hay otro designado por Dios para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice el libro de Hechos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él, hermanos. También dice en el libro de Hechos más adelante, en el capítulo 17, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos, hermanos. Él es el que va a juzgar. María no va a juzgar allá. El Mahoma no va a juzgar. Es más, ahorita les voy a decir algo al final de ellos. 35. No hay otro que tenga la última palabra en el día del juicio. Mateo 25, 34 y el 41 dice la última palabra con nuestras almas. Entonces el rey dirá a los de la derecha, y está hablando de Cristo: venid benditos de mi Padre, da el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice más adelante: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. 36. No hay otro a quien Dios le haya delegado todo juicio, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, hermanos. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 5. 37. No hay otro al cual Dios le haya mostrado todas las cosas, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hermanos, 38. No hay otro digno de abrir el libro y desatar los sellos. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, hermanos. 39. Mire, hermanos, ni el diablo, obviamente que no, pero digamos el diablo tiene cierto principado, pero no hay otro con completa potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aunque la Biblia nos dice que Satanás es príncipe de este mundo y el mundo entero está sobre el maligno, Cristo está por encima, hermanos, porque toda potestad le ha sido entregada a Él en el cielo y en la tierra, hermanos. 40. Mira, hermano, por eso es que ningún otro ha hablado como Cristo habló cuando vino a la tierra. Los alguaciles respondieron, eso está en Juan 7, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. 41. No hay otro que haya hecho los milagros como Cristo los hizo. Escúcheme bien, muchos hicieron milagros, pero los hicieron por el poder de Dios, hermano, por el poder de Cristo. Y ninguno hizo los milagros a la vez que Cristo hizo en el tiempo que estuvo, hermanos. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, hermanos. 42, hermanos. No hay otro rey universal y eterno. Dice el evangelio de Lucas, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, hermanos. 43, ya estoy acabando. No hay otro eterno, hermanos. Él dijo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Todos, hermanos, todos los hombres tuvimos un principio, todos los ángeles tuvimos un principio, pero Cristo no, porque Cristo estaba desde la eternidad, hermanos. Hermanos, ni Alá, ni Mahoma, lo he dicho en el sermón varias veces, ni Moisés, ni Abraham, ni Buda, ni la Virgen María, ni los papas, ni los santos, ni ningún otro ídolo de las naciones, ningún Dios de las naciones, Dios con D pequeña, han hecho lo que Cristo hizo, hermano. Muéstreme uno.
Ninguno puede perdonar pecados y salvar del infierno, hermanos. Ninguno murió por los pecados de nadie. Todos ellos fueron pecadores mortales. Otros, solo producto del corazón idólatra humano. Otros, hermano, incluso hoy están en el infierno, hermanos. Porque si Mahoma murió creyendo lo que creía Mahoma, está hoy en el infierno. Buda está en el infierno. Los papas están en el infierno, hermanos. Solo Cristo vivió una vida sin pecado. Murió por nuestros pecados. Resucitó, vive y reina para siempre. No hay otro, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, hermanos, en que podamos ser salvos. Hermanos, Jesucristo no es uno de los tantos caminos que hay, escúcheme bien. Jesucristo ni siquiera, hermano, escúcheme bien, es el mejor de los caminos que hay. Jesucristo es el único camino. Amén. Yo soy el camino. No hay otro, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, solo hay dos opciones con lo que dijo Cristo, o con lo que es Cristo. Sí, con lo que dijo. O Cristo es el hombre más mentiroso que ha pisado la tierra, hermanos. El peor mentiroso que hay. El engaño más grande que ha visto la humanidad, hermanos. O lo que dijo cuando vino fue la verdad, hermanos. Solo hay dos opciones. Usted no puede tener términos medios con el Hijo de Dios. No hay términos medios. El musulmán tiene un término medio con Cristo. Sí, es un profeta. El católico tiene un término medio con Cristo. Sí, pero es un Cristo, no el Cristo. No hay términos medios. El cristiano protestante ecuménico tiene términos medios. Sí, es el Cristo, pero hay otros caminos de salvación. Hermanos, o Cristo es el más mentiroso que ha engendrado la tierra, por decirlo de alguna manera, o lo que dijo fue la verdad, hermanos. Y fue la verdad, hermanos. Así fue, hermanos. Entonces usted debe temer. Usted, si no está en Cristo, pues no hay otro como Él. Y a Él tendrá usted que darle cuenta si no se arrepiente de sus pecados y no es lavado por la sangre del Cordero. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hermanos, usted debe arrepentirse de sus pecados, o amigo, usted debe arrepentirse de sus pecados. No hay otro por el cual usted pueda hallar perdón de pecados. No hay otro. Los tiene, y evidentemente usted los tiene. No hay otro por el cual alcance usted misericordia y evite la condenación eterna en el infierno. Y el infierno es real y usted lo merece. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo el que practica el pecado es del diablo. Usted merece el infierno por pecar. Usted no merece el cielo. Usted debe arrepentirse de sus pecados, porque en su nombre hay perdón de pecados. No hay otro por el cual usted halle gracia para ir al cielo. Una gracia y un cielo que usted y yo no merecemos, pero Cristo lo ganó por nosotros. Usted debe ir al Hijo de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie más puede salvar. Este mundo, la misma iglesia, está totalmente ciega a esta verdad. No lo puede entender, algo tan simple, hermanos, que solo en el Hijo de Dios hay salvación, que solo hay un Mesías, que solo hay un ungido de Dios para salvar pecadores, hermanos. María no lo va a salvar, católico. Buda no lo va a salvar. Moisés, judío, no lo va a salvar. Su conciencia no los va a salvar. Sus obras no lo van a salvar. La ley de los ritos ceremoniales de Moisés no lo van a salvar. Su misa no lo van a salvar. Su religión no lo va a salvar. Su inocencia, yo no sabía, no lo va a salvar. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Hermanos, debemos volver a predicar esto más claramente.
Debemos volvérselo a decir a cada uno de nuestros familiares. Porque en su nombre hay arrepentimiento y perdón de pecados. En su nombre, hermanos, hallamos gracia. No hay otro, hermano. Si hubiera otro, hermano, que vayan por el otro, no importa. Solo hay uno, hermanos. No hay otro nombre, hermanos. Solo uno murió en la cruz, hermano. Vimos 44 cosas, hay miles de más seguramente, o muchas más por lo menos. Solo uno soportó la ira de Dios. Solo uno pagó nuestros pecados. Solo uno nos libra del infierno. Solo uno se levantó de los muertos y resucitó al tercer día. Solo en Cristo hay perdón de pecados. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Este Evangelio es un Evangelio eterno, hermano. Reyes caen, mueren. Imperios caen y mueren, hermano. Reinos caen y mueren. Hay guerras, hay rumores de guerras. Hay pestes, hambres, enfermedades. Todo va y viene. Usted y yo vamos y venimos. Somos como las hojas que arrebata el viento, hermanos. Pero Cristo vive y reina para siempre. Amén. Su palabra es eterna. Y su evangelio, hermano, es eterno. Amén. Es para siempre, hermano. No pasa de moda, hermanos. Es decir, cuando digo es un evangelio que siempre va a tener vigencia. Así los hombres lo desprecian. Amén. Debemos volver a predicar eso, hermano, más claramente. Que Dios nos ayude, hermano. No hay otro por el cual podamos hallar las bendiciones eternas. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor, mira, Señor, te ruego que nos hagas entender esto tan simple, Señor, pero que hay veces no comprendemos. Hazlo entender a la iglesia, al pueblo que se llama tuyo, Señor. No puedo llamarme cristiano, seguidor de Cristo, cuando no afirmo esto claramente, cuando no entiendo esto claramente, cuando creo que hay otros caminos de salvación. Así es, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Guíanos, Padre. Sé que uno se queda corto. Yo me quedo corto predicando este mensaje, Señor. Quisiera haber dicho más cosas, Padre, pero usa esto, Señor, por favor. Para que el mundo, más personas hallen salvación y perdón de pecado. Te lo ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.